Antes que nada, informar a esta soberanía y a los invitados especiales que no hay ningún muerto y las cosas se han serenado. Honorable Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores de los estados, invitados especiales, mexicanas y mexicanos. Hoy es un día de felicidad para México, un día de esperanza y de renovación. Una vez más, los poderes del Estado están reunidos en un mismo espacio para ser testigos de un giro en la historia contemporánea de nuestro país. Pero ¿qué hay de distinto a otras ocasiones? La madurez de la gran mayoría del pueblo de México ante los resultados de la elección presidencial. Las circunstancias nacionales han tejido los hilos que nos permiten estar hoy aquí. Por la voluntad y el apoyo de las fuerzas que creyeron en el Partido Verde y en el PRI, permítame el orador. Yo les pediría, señores diputados, señor diputado, permítame un segundo, por favor. Le voy a pedir que seamos tolerantes todos. Voy a admitir la libertad de expresión, que es mi obligación, a plenitud, pero de ninguna manera un acto de violencia. Le suplico sea tan amable. Adelante el orador. Es un honor para mí hablar respaldado por los votos de millones de mexicanos que creyeron en el proyecto del Partido Verde y en el que cabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En democracia no existe un elemento más importante que el respeto al infalible dictamen electoral. Necesitamos aprender a respetar las reglas y las instituciones del Estado mexicano. En política no existen tiempos perfectos, pero tampoco tiempos prohibidos. Hemos perdido muchas oportunidades discutiendo en qué queremos ser, en vez de convertirnos en lo que debemos ser. México va a cambiar, va a crecer, va a erradicar a sus peores enemigos: la violencia, la desigualdad y la pobreza extrema. La grandeza de un país nunca se va a construir destruyendo al adversario. Tampoco ayudamos estando obsesionados en lo que debería de ser y no en lo que es. Aquí estamos y México va a cambiar. Hoy México está en una posición envidiable. Iniciamos la construcción de una nueva historia, aquella que ubicará a nuestro país como líder de los países emergentes y con una gran oportunidad de convertirnos en potencia económica y de justicia social. Este camino ni es fácil ni está ausente de obstáculos. Por eso, sin duda, México requiere de un líder sin resentimientos, de un líder con visión de Estado, de un líder de la nueva generación de mexicanos que entiende que en el mundo ya no hay fronteras, de un líder que asume las oportunidades de inmediato. Ese líder es el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El Verde y el PRI como partidos en el gobierno reconocemos que son muchos los compromisos que debemos cumplir. Juntos vamos a asumir la oportunidad que se nos brinda con visión de futuro, con patriotismo, con sensibilidad política y social, con responsabilidad económica y ambiental. Nuestra labor no debe ser una de suma de opiniones,
sino de suma de voluntades. La nuestra es una coalición parlamentaria y de gobierno, encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Hagamos de México un país ecologista y un ejemplo internacional en el combate al cambio climático. Aprovechemos la oportunidad que nos da nuestra ubicación geográfica para inclusive poder abusar del sol y del viento en la generación de energía eléctrica. Aprovechemos la posición que tenemos pared con pared con el mercado comercial más poderoso del mundo. México exige paz y tranquilidad. Debemos lograr la reconciliación entre mexicanos. La lucha contra la delincuencia organizada no merece tregua ni espacios de impunidad. Sin partidismos, hay que reconocer el esfuerzo inconmensurable y patriotismo ejemplar de nuestras Fuerzas Armadas. Sacaron la casta, enfrentaron a los que buscan hacer de México tierra de nadie. Hubo bajas sensibles, pero jamás dudaron en arriesgar su vida para proteger la nuestra, la de todos los mexicanos. Por eso hoy les decimos gracias. El más amplio reconocimiento y admiración, pero especialmente agradecimiento a las Fuerzas Armadas mexicanas. Su pueblo nunca olvidará este gran ejemplo de valentía y arrojo, para darnos paz, libertad y tranquilidad. ¿Que se pudieron haber planteado otras estrategias? Por supuesto que sí, pero nunca quita su increíble mérito. Y claro que el tumor sangra y tiene mala apariencia, pero ¿qué esperábamos? Si no se operaba el cuerpo del Estado, este hubiera muerto. El nuevo gobierno no va a cerrar la herida ya abierta con el cáncer aún dentro. Aunque otros presionen para ello y aunque otro cirujano haya operado antes, ya se inició la extirpación del tumor y no hay más que terminar el proceso, sumándole nuevas técnicas, nuevos instrumentos y mucho mejores resultados. Tenemos que llevar a México a la paz y a la tranquilidad y a la reconciliación y a entender que no podemos seguir viviendo con miedo. Pero no es una reconciliación con los grupos que atentan contra la sociedad, sino un combate eficaz, con estrategia diferente, con mucho mayor información derivada de investigaciones de inteligencia, que arrincone a los criminales y no a la ciudadanía. Son muchos los delitos que atentan contra la sociedad mexicana, pero no tengamos duda, estamos obligados a desaparecer al secuestro y a la extorsión, por ser conductas abominables que laceran el máximo valor del ser humano, la libertad. En los últimos 30 años, todos los partidos políticos hemos sido actores en la suscripción de pactos, convenios y acuerdos. Muchos de ellos no han llevado a nada. ¿Será tan difícil ponernos de acuerdo? ¿Que no todos queremos lo mismo? ¿El bienestar de México? Salgamos a poner de nuestra parte, ceder y conceder. Abracemos el Pacto por México, con el cual el nuevo gobierno y la mayoría de los mexicanos queremos iniciar esta nueva etapa. De poco sirven las posiciones extremas. Entendámoslo bien. Ante la imposibilidad de construir unanimidades, tendremos la capacidad de construir mayorías. México requiere de discutir sanamente, de romper dogmas, de desenredar nudos ideológicos que no nos permiten avanzar. El Congreso mexicano lo tiene que entender. Conocer de nuestra historia y aprender de ella no se contrapone con un país moderno, no se contrapone con un país que pueda avanzar, que pueda correr, que pueda llegar a su objetivo. Un país justo, un país con paz, un país donde se debate fuerte y se discute con pasión, pero terminando el debate y la discusión, se aceptan los resultados de la elección de la mayoría. Ya es hora
Es momento de pagarle las facturas a nuestro noble pueblo, que ha aguantado mucho. Vamos a darles bienestar y tranquilidad. No somos ajenos a la gran expectativa que genera la llegada del nuevo gobierno. El anhelo y esperanza de un México mejor está latente. Hoy tenemos una oportunidad más que nos da la historia para ya no aspirar, sino convertirnos en el México exitoso, justo y equitativo, que premia al que trabaja, que sensibiliza al que duda y que le aplica la ley a quien la transgrede. Un gobernante debe ser un hombre de una sola pieza, de una sola palabra, sin titubeos, nunca arrepentirse de ser prudente, enfrentar los problemas a tiempo. Las cosas no se resuelven solas. Hoy asume un presidente que dará la cara por todos los mexicanos. Concluyo, señor presidente. Salgamos a tambor batiente a reconquistar la confianza de la gente. Estamos dispuestos a jugárnoslas por México, por su futuro, por su paz, por su tranquilidad y por su libertad. Bienvenido Enrique Peña Nieto, presidente de México y jefe del Estado mexicano. Tiene la palabra el senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Con el permiso del presidente del Congreso, del presidente del Senado, de esta Asamblea, señoras y señores, asistimos a esta sesión de Congreso General, en este momento con la ausencia de quien asumirá la primera magistratura del país y en una sede bajo cerco militar que ya generó hechos de violencia. Es dramático que aquí estemos corroborando sí o no si ya falleció el joven oaxaqueño Carlos Valdés o Carlos Yaiz Valdés. Es inadmisible. Estas circunstancias nunca más deben de ocurrir. Es un mal signo que el nuevo titular del Ejecutivo desdeñe al Congreso de esta manera. Peña Nieto no quiso escuchar a las fuerzas políticas representadas en esta legislatura. No se olvide que fue la voluntad ciudadana lo que nos tiene aquí. Las y los diputados y senadores representamos a la nación. El agotado gobierno de Felipe Calderón nunca estuvo a la altura de la sociedad. En 2006, Calderón no ganó la elección. Llegó como resultado de un fraude electoral, lo que tuvo graves consecuencias para la nación, polarizó al país y lo llevó al borde del rompimiento. Por este mal gobierno, México es el país de la desigualdad y la violencia. A 6 años de distancia y en contraste con las cifras oficiales que rebosan de optimismo, la lista de temas pendientes resulta enorme. Podría citarse una extensa numeraria. Sin embargo, basta señalar la grave crisis de inseguridad, la que ha llegado a niveles inimaginables y provocado miles de muertos, desaparecidos y desplazados por la violencia. Calderón no comprendió que el país quería paz y trabajo y no guerra y violencia. Sin renunciar a sus propuestas, sin dejar de alzar la voz, el PRD apoyó las iniciativas que beneficiaban al país. Para la elección presidencial del pasado 1 de julio, con años de anticipación,
los poderes fácticos del país asumieron al candidato del PRI como su candidato, provocando a su favor condiciones que, además de afectar la equidad, violentaron la normatividad aplicable. Los resultados oficiales y la declaración de validez de la elección siguen siendo cuestionados por millones de mexicanos. Como consecuencia, el nuevo titular del Poder Ejecutivo tiene un descomunal déficit de legitimidad, lo cual es riesgoso para nuestro régimen político. Los testimonios de cómo el dinero se impuso sobre la justicia y la democracia son innumerables. Monex y Soriana son solo dos de ellos. Para sanear nuestra vida democrática, será necesario realizar las reformas que a nuestro marco legal se requieren, que impidan unas, que el uso del dinero ilícito, público o privado, o de procedencia ilícita, no se utilice en campañas electorales. También reformas que permitan el acceso real y equitativo de los competidores electorales a toda actividad informativa. Sin ambas reformas, el Estado democrático será inalcanzable. El voto ciudadano no otorgó a ninguna fuerza política el control del poder público de la Federación. En el Congreso de la Unión se preservó la pluralidad y con esto se estableció un contrapeso a los excesos o tentaciones que pudieran presentarse. Existe una nueva generación de mexicanas y mexicanos, jóvenes en su inmensa mayoría, una clase media que favoreció a la izquierda con su voto, conscientes de sus derechos y responsabilidades, que no permitirán que un solo hombre o partido se imponga al amplio abanico social que hoy caracteriza a nuestro país. Un signo negativo lo constituye la reciente aprobación de la Ley Federal del Trabajo, donde el anterior y el nuevo gobierno se aliaron para vulnerar gravemente los derechos de los trabajadores, cuyas consecuencias serán lamentables. Otro mal presagio lo es la negativa del gobierno entrante a admitir que su propuesta de concentración de atribuciones en la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública y seguridad nacional carezcan de controles mínimos. Se les olvida que el poder se transforma o se moderniza para democratizarse, no para concentrarse sin controles. El PRD está aquí en representación de casi 16 millones de votos que obtuvieron los candidatos de la coalición Movimiento Progresista, encabezados por nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. También está aquí por su firme convicción a la institucionalidad republicana y al respeto a las leyes. Al gobierno de Enrique Peña Nieto le decimos que ejerceremos una posición firme y responsable. No permitiremos ningún regreso al pasado, ni cualquier pretensión de dañar los derechos del pueblo mexicano, como la privatización de Pemex, el establecimiento del IVA a medicinas o alimentos, o el menoscabo de derechos y libertades de la sociedad mexicana. Conviene enfatizar que en democracia no somos enemigos, somos adversarios. El compromiso del PRD es para sumar esfuerzos en la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del federalismo, la autonomía de los municipios, la reforma al régimen político, al sistema educativo, el combate a la pobreza, el rescate al ejido y la pequeña propiedad, el crecimiento económico, la inversión pública y privada, el mejoramiento de la competitividad, la creación de empleos,
la disminución de la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico desde una visión integral, la defensa de los derechos humanos, el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, la democratización de los medios de información y las telecomunicaciones, el cuidado de los recursos naturales y la preservación de nuestra soberanía. Ofrecemos este compromiso a los trabajadores que con su esfuerzo dan vida a la economía, a los empresarios visionarios y comprometidos con el desarrollo, a los campesinos y pescadores que con su sudor hacen producir la tierra y extraen las riquezas del mar, a las clases medias que aspiran a mejorar sus condiciones de vida, a los pueblos indígenas que representan nuestras raíces, a las profesoras y profesores que ponen sus mejores esfuerzos en la enseñanza, a los profesionistas, a las mujeres que son el motor de nuestra sociedad, a los jóvenes, niñas y niños que representan el futuro, a las mujeres y hombres que luchan por ejercer libremente sus preferencias sexuales, al policía que cuida nuestra seguridad, al militar que vela por nuestra soberanía, al migrante que busca oportunidades fuera de nuestras fronteras, a las fuerzas de izquierda con las que compartimos programas e ideales y a los políticos y partidos representados en esta soberanía. El interés superior de la República requiere del diálogo. La integración de una agenda nacional implica un trabajo conjunto de gobierno y sociedad. Las prioridades no pueden definirse desde un partido o un poder. Se requiere de un verdadero acuerdo nacional que permita la reconciliación de las mexicanas y mexicanos con las instituciones del Estado e identifique las grandes tareas como país y que sume a la sociedad a estos esfuerzos y sobre todo que incida positivamente en el bienestar de todas y todos. El PRD dedicará todos sus esfuerzos para convertirse en una alternativa socialmente útil y abierta a la sociedad. Un partido que haga propuestas, que sea promotor del diálogo, de la discusión seria, fuerte y responsable, de la construcción de acuerdos con todas las fuerzas políticas, con el gobierno y sobre todo con la sociedad, promotor de la unidad de las izquierdas y de las fuerzas progresistas y que ponga en el centro al ciudadano como factor fundamental de su acción política. Compartimos la visión que considera que la política debe ser una herramienta útil para alcanzar el bienestar de la sociedad. Hablamos de trabajar para las personas y no para las estadísticas. Me refiero a alejarnos de las frías cifras y concentrarnos en las aspiraciones, en las esperanzas de las mujeres y hombres de carne y hueso que habitan en todo nuestro país. Contribuir modestamente desde nuestro trabajo a que mujeres, hombres, niñas y niños experimenten ese estado de ánimo, ese sentimiento que nos llena el alma, que se llama felicidad, y que a veces se expresa en sonrisas francas y en otras ocasiones en un silencio sereno y una mirada clara. Debe ser eso una obligación ética de quien ejerce el servicio público. En nuestro accionar, esto significa construir caminos donde solo existían veredas, abrir escuelas en donde reinaba la ignorancia, contar con médicos y medicinas suficientes para curar nuestros males. Señor diputado. Voy a terminar, señor presidente. Tener un trabajo que nos permita una vida digna, ser libres para elegir sobre nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, no dormir con miedo de perder nuestro patrimonio y a nuestros seres queridos,
saber que las autoridades y quienes nos representan están con nosotros y no en nuestra contra. Ya es tiempo Señor de la diputado, buena ley a la que aspiraba Morelos. yo le solicitaría Ya es amablemente. tiempo de que concluyamos esta etapa y arranquemos una nueva en la que todos participemos. En el PRD estamos comprometidos con la profunda transformación de nuestro país y por la construcción de un Estado social, democrático y de derecho. Democracia ya, patria para todos. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el senador, Francisco Domínguez Servién. Señor diputado.